Yo creo que el reto principal es desaprender todos los vicios que hemos venido acumulando de tantos años de egocentrismo, de crecimiento económico, de que la arquitectura ha servido como un instrumento del capitalismo. Desaprender todo eso y entender que puede tener una dimensión más social y una forma diferente de vivir y de acercarse a la ciudad. Y sobre todo para los arquitectos, recordar que antes que arquitectos, antes que estudiar arquitectura, somos ciudadanos y después ya podemos desarrollar la práctica y aportar desde nuestra pequeña parcela de acción. Bueno, en nuestra opinión, desde Stepin y Barno, lo que pensamos es que los arquitectos quizás tengamos mucho que avanzar a la hora de poder adaptarnos a los tiempos que están corriendo. Es decir, en las escuelas de arquitectura no se nos termina de formar para poder ser eficientes cuando salimos al mundo real. El mundo real es demasiado grande para lo que aprendemos como arquitectos. A su vez, todo lo que nosotros vemos desde el blog, desde las redes, que está pasando en esta nueva era digital y que los arquitectos de alguna forma les está costando mucho llegar, pues todo esto dificulta mucho la labor como arquitecto y por lo tanto la capacidad que tengamos de producir buena arquitectura. Con lo cual el problema nunca es que sepamos o no hacer buena arquitectura, sino las condiciones en las que nosotros mismos nos encerramos. Por otro lado, llegan tiempos de red, de ser un nodo, y de ser un nodo más allá de los arquitectos, es decir, necesitamos colaborar y colaborar con otras disciplinas. Y nuevamente tendemos a ser demasiado endogámicos. En este sentido, necesitamos ser capaces de trascender la arquitectura y los arquitectos para asociarnos y que se produzcan sinergias reales. Y por último, creo que en estos años ha habido una distancia muy grande entre lo que es la arquitectura, los arquitectos y la propia sociedad, con lo cual muchas veces aparece un edificio muy bueno en la ciudad, pero nadie se preocupa de comunicarlo, de explicar más allá de lo que está pasando. Entonces, como si la arquitectura de por sí sola ya habla, sí, habla mucho, pero los arquitectos no hablamos nada. Entonces, en este sentido, creemos que la distancia que hay tan grande entre la sociedad y los arquitectos va a haber que hacer un puente, y el puente todavía no se está haciendo. En ese sentido, muchos arquitectos que a lo mejor estamos más conscientes o más sensibles a esta realidad, o colectivos de arquitectura que sí que están trabajando, como bajando a tierra muchas de las ideas demasiado grandilocuentes de otros arquitectos, sí que están ahí trazando una línea muy interesante para seguir y que la distancia real sea cada vez menor. Entonces, digamos que si somos capaces de organizarnos mejor internamente, de saber colaborar y crear sinergias y de acortar esta distancia con la sociedad, seguramente todos estos próximos 20 años nos va a ir mucho mejor a nosotros y sobre todo a la sociedad, que es lo más importante. Si se puede mirar a 20 años vista, porque van pasando cosas a una velocidad que espanta y que realmente de aquí 5 años no sabemos, ¿no? Y recuerda que, yo qué sé, el 11 de septiembre fue hace nada y eso cambió como la manera y de ver las cosas y de vivir la ciudad y de viajar y 30.000 cosas, con lo cual yo no me atrevo a decir a 20 años, ¿no? Pero sí que puedo hablar de retos y prefiero hablar de cosas pequeñas y movimientos pequeños y retos pequeños. Y estos de momento serían, por ejemplo, acercar más la labor del arquitecto al mundo de usuario, a la sociedad, a la vida día a día, a fomentar ese tipo de proyectos participativos, hacer que la gente entienda cómo se genera el espacio y los arquitectos que entiendan cómo se vive espacio. Y es que es un poco el campo que me interesa, porque entiendo que desde esta manera de trabajar, pues se valora más tanto las necesidades como el trabajo de otro, como además el patrimonio que cada ciudad tiene. Yo creo que los retos, el principal reto, y creo que empieza a pasar un poco ahora, es saber llevar la arquitectura, la disciplina a la gente, a la persona que realmente termina utilizándola, ¿no? Durante mucho tiempo la arquitectura ha sido patrimonio de los arquitectos y yo creo que el mundo ha cambiado mucho, que va a cambiar muchísimo más, estamos cada vez más conectados y aprender de otras disciplinas, no solamente de manera referencial, sino de manera
operacional, la manera de llevar las cosas de empezar a interactuar de verdad al final. Somos arquitectos y lo que tenemos que tener en común con el público, con las demás personas que no pertenecen al gremio, tiene que ser muy grande lo que está en conjunto, porque terminamos trabajando para ellos y generamos comunidad a través de estas cosas. Entonces yo creo que el reto de la arquitectura es es realmente llegar a todos, que parezca un poco paradójico, ¿no? Un dilema, pero creo que tiene que pasar eso. No quiero ser muy manida, pero sí me parece que la arquitectura tiene el reto ahora de sobrevivir como profesión y no conformarse solo con eso. O sea, a mí no me gusta nada la palabra sobrevivir, me gusta más vivir, porque implica una cierta actitud positiva. Y creo que para eso es imprescindible que la arquitectura sea útil a la sociedad. Es ahí donde quizás hemos fallado o estamos fallando, o es una reflexión totalmente personal, pero a veces siento que la sociedad desconoce nuestro papel en algunas ocasiones y no cuenta con nosotros. Hay que intentar que eso no suceda, no es por ser pesimista, sino quiero dar un mensaje positivo, hay que intentar que eso no suceda y para eso la comunicación es una herramienta importantísima. Juega un papel de visibilidad, de difusión, pero no solo de eso, sino de una comunicación bidireccional, una cierta educación de nosotros hacia la sociedad y de la sociedad hacia nosotros, que esa para mí es la más importante. Nosotros debemos acercarnos a la sociedad, comprenderla, entenderla, cosa que el diseño en otras disciplinas ya está haciendo y nosotros deberíamos poner en práctica. Quizás para eso es muy bueno dejarnos contaminar por otras disciplinas, por intrusos. Me encanta la palabra intrusos, me encanta que vengan intrusos a mi casa, creo que pueden aportar mucha cosa y a la arquitectura nos iría muy bien eso, abrir las ventanas y dejar que entre aire, aunque sea contaminado. Tenemos que mezclarnos y un poco de mestizaje nos iría muy bien. Yo creo que los lectores han cambiado, han madurado, ahora reconocen, ahora son verdaderos profesionales de los medios. Yo no veo nuevos medios por ningún lado y sí me interesa esa necesidad de que desde Metalocus o desde publicaciones como Metalocus se señale y se ponga en evidencia determinadas cosas. No me parece o no estamos de acuerdo en el todo vale, hay que pronunciarse, hay que darle a la sociedad las respuestas que uno cree, diluirte en la masa, no significarte, es parte de lo que quiere esa especie de neocolonialismo liberal que surge sobre todo con un instrumento como lo que es conocido como las nuevas redes a partir de mediados de la década pasada, y es la disolución de la conciencia del conjunto de las personas que formamos esa sociedad. Yo creo que la arquitectura, uno de los retos fundamentales que tiene es cambiar el paradigma de centrarse en el espacio de la arquitectura, eso que tantas veces ha servido como referente y que hizo progresar, por otro lado, no lo niego, durante el siglo XX, y centrarse en los lugares, sobre todo porque los lugares dependen de las personas, y al depender de las personas, por primera vez hacen que sean el objetivo central de la arquitectura. Cuando la arquitectura pone su foco de atención en las personas y no en el espacio, en cómo esas personas interactúan con otras personas en un espacio o con ese espacio, los parámetros han cambiado radicalmente. La forma de entender la arquitectura deja de ser una cuestión más o menos hedonista y hace que la sociedad se implique en algo que hasta el momento le es exógena. Podría avanzar o dilucidar qué tipo de elementos consideramos que pueden provocar ese cambio en una forma de comunicar como Metalocus. Una de las cosas es que queremos hacer las cosas para que trasciendan, para que haya un conocimiento a futuro. Nos interesa y creemos que otros pueden hacer una especie de desahogo del conocimiento momentáneo, pero nos preocupa muchísimo que
se insista en esa idea de que la historia ha muerto y de que no hay referentes sobre los que construir nuestro futuro. A nosotros nos interesa que ese futuro sea presente, que ha llegado, que lo construimos día a día y que ayudemos a generar un debate porque nosotros señalamos, porque nosotros nos comprometemos, porque nosotros nos desnudamos y al desnudarnos nos estamos evidenciando y por tanto asumimos un riesgo en todos los que no piensan como nosotros, pero asumimos también una acción positiva en todos los que sí encuentran un referente para plantearse la arquitectura de manera diferente ante la sociedad. Yo pienso que los retos y los desafíos de la arquitectura para los próximos 20 años pasan por reconciliarla con la sociedad. Es evidente que la arquitectura en los últimos años se ha desconectado bastante, la sociedad ha ido mucho más rápido y esos desafíos pasan, por un lado, por reconciliarlo, por actualizarlo y ponerlo al día con respecto a los intereses de la sociedad, y parte de esto creo que es elemental el tema de la divulgación, hacerlo llegar, hacer que la arquitectura vuelva a ser una referencia para la sociedad en términos de divulgación y de comunicación. Los retos, como cualquier disciplina, hacerte mejor, pegarte a los que te hacen y sobre todo no acomodarte. Después del boom, después del exceso neoliberal, el arquitecto se volvió cómodo y creo que debe estar muy incómodo, no debe estar a gusto con su ejercicio. Entonces cambiar esta óptica yo me daría por satisfecho.